Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Los saluda Jorge Ugarte, más conocido como el profe sobre ruedas, aquí en mi canal principal de historia, el profe sobre ruedas. Que nos ven a nivel internacional, tengo un público bastante numeroso de chilenos, que a pesar de que no somos de la misma nacionalidad, le gustan los videos que subo, aunque el otro día que hablé de Boric no le gustó mucho el video donde refuté o critiqué el plan de gobierno del candidato de izquierdas chileno. Pero dejando la política de lado y dedicándonos más a la historia, que es lo que nos preocupa aquí en este canal, ustedes saben muy bien que mi especialidad es la guerra del Pacífico. Entonces, cuando alguien hace un video de la guerra del Pacífico, a mí me llama poderosamente la atención. Y pongo todas mis alarmas atentas para poder ver si lo que ha dicho es correcto o no. Me ha llegado este video que voy a poner en un momento de un youtuber español que habla de la guerra del Pacífico. Y es interesante escucharlo porque él no es boliviano, él no es peruano, tampoco es chileno. Entonces, ¿qué es lo que saben en Europa, por lo menos en voz de este muchacho, de la guerra del Pacífico? Ellos tienen la versión peruana, la versión chilena, la versión boliviana. Vamos a escucharlo y dependiendo de ello sacaremos unas conclusiones muy interesantes. Pero antes de continuar, como ustedes bien saben, yo he publicado un libro que se llama Perú y Chile, historia de una enemistad. Este libro ha viajado por todo el Perú y también por Chile, y si deseas adquirirlo, el costo en Perú es de 40 soles, perdón, y el costo a Chile es de $20. Pero tarda un poquito más a Chile, pero llega. Pídelo ya. ¿A qué número? Al 51982-324-572, ¿ok? Ahí está, lo que pasa es que le agregué el más 51 y como que me mareó un poquito. Pero es el 982-324-572, aparte de mi número personal. Así que me puedes escribir a mí directamente, conversar un poco. Tenemos un WhatsApp donde debatimos la guerra del Pacífico. Pero si quieres comprar mi libro, ahí lo puedes adquirir libremente. Si deseas, te lo puedo dedicar. Dependerá, obviamente, de ti. Así que vamos a escuchar, sin más preámbulos, este video de un youtuber español que habla de la guerra del Pacífico. Así que yo le he puesto una velocidad más rápida para que no me vayan a banear por el tema del copyright. Escuchemos. Vamos con una de las mayores guerras de la historia de Latinoamérica, una guerra que enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia. Hoy en Memorias de Pez, la Guerra del Pacífico. Para hablar de esta guerra nos tenemos que ir a principios del siglo XIX, momento en el que la mayor parte de los países hispanoamericanos se independizan de España. El problema, como pasó en la Guerra de la Triple Alianza, la cual ya hemos tratado en el canal, es que no estaba claro a quién pertenecían una serie de territorios. Me explico, países como Argentina, Chile, Bolivia o Perú aceptaban que sus fronteras tenían que ser las mismas que las que utilizaba España para delimitar sus regiones, pero España realmente nunca había tenido mucho interés en delimitar estas fronteras de forma muy precisa. Por ello, había una serie de territorios en disputa. Dos de estos territorios eran Tarapacá y Antofagasta, lugares en los que había... A ver, Tarapacá no, ¿ah? Tarapacá no. La frontera sur del Perú era el río Maule, perdón, de Tarapacá. El sur del Perú era Tarapacá, hasta el río Loa. Esa era la frontera sur del Perú. La disputa estaba con Bolivia, entre Bolivia y Chile. Ambos tenían ahí un tema pendiente con respecto a Antofagasta. Si bien es cierto, ambos se adjudicaban esa salida al mar, o esa costa. Chile tenía una salida al mar mucho más gigantesca, y Bolivia decía que esa era su legítima salida al mar, pero no había, una pequeña corrección nada más, no había ninguna duda que el Perú tenía su límite sur en el río Loa. Ese era. No había, al menos en ese momento no hubo disputa. Chile no le dijo que esto es mío, Bolivia no le dijo que esto es mío, no, no, no. Perú la tenía clara, en el sur no tenía problemas. Por eso que yo siempre he dicho, la guerra del Pacífico fue una torpeza de nuestra parte, ir a defender a Bolivia cuando no teníamos frontera con Chile. Estaba claro, el tema era Antofagasta. Una pequeña corrección nada más. Guano y salitre, y por los que Chile y Bolivia andaban en disputa. El caso es que finalmente, y tras unas interminables negociaciones, Chile y Bolivia llegaron a un acuerdo. Las empresas chilenas podrían explotar los recursos de la zona siempre y cuando pagasen un impuesto a Bolivia. Bolivia se comprometía por su parte a no subir este impuesto durante 25 años. También ambos se comprometían a someter a arbitraje internacional, es decir, a que un tercero mediase ante cualquier problemilla que pudiese surgir. Este es el tratado de 1874, ¿no? Hasta aquí parece que todo va bien, ¿no? Pues pronto las cosas se iban a torcer y mucho. En 1878 la economía boliviana no iba nada bien y se les ocurrió que una manera de aliviar las arcas bolivianas era cobrando un poco más a las empresas chilenas por la explotación del salitre situado en la famosa zona conflictiva. A ver, un detallito muy importante.
un año antes, en el 77, había habido un tsunami, un terremoto con tsunami en Cobija, que había desaparecido Cobija, un lugar donde le habían puesto muchas fichas el gobierno boliviano y le subieron impuestos a todo en Bolivia, Hilarión Daza, y va a violar el tratado Hilarión Daza, cobrando 10 centavos por cada quintal de salitre. Pero es una violación del tratado, amigo español que has hecho este video. Eso no es que decide cobrarle nada más, no, es una ruptura del contrato, es una violación del contrato del tratado de 1874, donde decía claramente que no se podía cobrar nuevos impuestos. Y Bolivia viola este tratado cobrando 10 centavos por cada quintal a la empresa de Compañía de Salitres y Ferrocarriles Antofagasta, que se encontraba en el paralelo 23. Entonces, esa ruptura del tratado de cobrarle 10 centavos es lo que origina la guerra entre Chile y Bolivia primero. Pero claro, la mayor empresa chilena de la zona, la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta, se negó a pagar ya que Bolivia se había comprometido a no subir este impuesto durante 25 años. Así que Bolivia ordenó embargar y rematar sus bienes para cobrar los nuevos impuestos. Chile no iba a dejar las cosas así, ya que pensaba que los tratados estaban para cumplirse. Ante esta situación, en febrero de 1879, el presidente chileno Aníbal Pinto ordenó la ocupación de Antofagasta, la cual fue realizada sin resistencia por 200 soldados chilenos que fueron recibidos como héroes, ya que la población del lugar era mayoritariamente chilena. El 95% de habitantes de Antofagasta para 1879 eran chilenos. Así que hoy el 95% de Antofagasta son colombianos, pero en ese momento eran chilenos. Así que Aníbal Pinto, aquí hay que explicar algo, quisiera agregar algo importante. ¿Por qué Chile invade Antofagasta? Bueno, la posición chilena es, si Bolivia rompió el tratado del 74 cobrando 10 centavos por quintal, o sea, nuevos impuestos, entonces se tiene que regresar al tratado del 66 de beneficios mutuos. ¿Cuál diferencia hay entre ambos tratados? Que en el 74 Chile reconocía que Bolivia tenía salida al mar por Antofagasta, era suyo. Chile reconoce que eso le pertenece a Bolivia, a condición que Bolivia no cobre nuevos impuestos. Cuando Bolivia rompe el tratado cobrando nuevos impuestos, Chile también rompe, en consecuencia, el reconocimiento de salida al mar soberana de Bolivia por Antofagasta. Y se regresa al tratado del 66. Eso es importante mencionarlo también. Muy bien lo que está haciendo el caballero. A ver. Sin embargo, Bolivia tenía unas en la manga. En 1873 había firmado en secreto un acuerdo de defensa mutua con Perú. Así que si Bolivia iba a la guerra, Perú iría detrás. Y así fue, Bolivia declaró el estado de guerra el 1 de marzo de 1879. Sin embargo, sí es verdad que de primeras Perú no se involucró. Sin embargo, Chile, que se olía lo del acuerdo secreto entre Perú y Bolivia... A ver, el tratado secreto entre Bolivia y Chile, firmado entre Bolivia y Perú, firmado el 6 de febrero de 1873, que está en mi libro, acá está el tratado de alianza defensiva, a ver si se puede ver, ahí está, tratado de alianza defensiva, que está en mi libro. Este tratado Chile lo supo desde el primer día de la firma porque porque Brasil, diputados políticos brasileños le contaron a los chilenos que existía un tratado. Y Perú sí se mete desde que Bolivia es invadida por Chile el 14 de febrero de 1879 con la famosa intervención Lavalle o misión Lavalle, ¿no? del ministro de Relaciones Exteriores del Perú, que viaja a Chile para evitar la guerra. Y ahí Aníbal Pinto se da cuenta que hay un tratado. Él ya sabía, pero no había visto el documento, o sea, no tenía el documento como para poder restregárselo en su cara hasta que después le van a dar una copia y él va a poder decirle, ustedes tienen un tratado y ahí Perú lo reconoce. El tratado de alianza defensiva fue un tratado nefasto, obviamente, para los intereses del Perú, pero el gobierno peruano creía que esto iba a ser positivo porque a la larga o a la corta, lo que iba a ocurrir es que Perú quería meterle un patadón en el trasero a Chile, sacarlo del negocio salitrero donde estaba en Antofagasta y que su aliado Bolivia secreto le entregara esa salitrera que le había embargado a Chile a Perú y Perú tenía el monopolio del salitre. Eso es lo que querían los políticos peruanos mercantilistas de la época. Exigió a Perú que declarase su neutralidad. Y como no lo hizo, el 5 de abril Chile declaró la guerra tanto a Bolivia como a Perú. ¿Y Argentina? Pues Perú quería que se involucrase en el conflicto, pero finalmente se mantuvo neutral. Ya, pero eso de Argentina es desde mucho antes, ¿ah? Cuando Perú firma el tratado secreto entre Bolivia, con Bolivia, o sea, Perú y Bolivia eran aliados secretos, inmediatamente Perú solicita que a la alianza se agregue Argentina.
Argentina decide ingresar, pero siempre que Bolivia acepte. Bolivia le dice que primero tienen que solucionar los problemas limítrofes que tenían con ellos. Entonces a Argentina le reclaman ahí y por eso es que Argentina nunca entra en la alianza porque Bolivia no lo permite. Pero eso es antes de la declaratoria de guerra. Ya para la declaratoria de guerra estaba muerta toda esperanza de que Argentina entrara a hacer una triple alianza, como por ejemplo pasó contra Paraguay, ¿no? Para los bolivianos y los peruanos, ya que si Argentina hubiese entrado con ellos en la guerra, las fuerzas aliadas habrían sido muy superiores a las chilenas. Sí, pero se hubiese sumado Brasil en apoyo a Chile, porque bueno, la amistad entre Chile y Brasil es muy fuerte, políticamente hablando, se hubiesen sumado y Perú hubiese sido arrasado por Brasil, con quien tenemos frontera, y también, tal vez, y se portó muy bien durante la Guerra del Pacífico, hay que reconocer, Ecuador nunca se metió, pudiéndolo hacer, no lo hizo, fue un acto de caballerosidad de parte de Ecuador. Ecuador no se metió tampoco, pero de repente lo hubiese hecho si es que ya la guerra era entre más países. ¿Ah? Es bien especulativo lo que dice, lo que yo también refuto también, pero es una forma de ver cómo es que la guerra hubiese sido más grande con más protagonistas. Ambos bandos tenían unas fuerzas muy precarias y una economía súper modesta. Sin embargo, sobre el papel, las tropas aliadas parecían superiores a las chilenas, por simples matemáticas. Eran más. Pero Chile no iba mal del todo. Es cierto que tenía menos efectivos, pero también es cierto que sus oficiales estaban mucho mejor formados y que tenían tanto mandos como tropas bien curtidas en la guerra de Arauco. A ver, eso es importante, ¿eh? Qué buen dato que da el muchacho acá. ¿Por qué? Porque se suele decir que Chile tenía más armamento y mejores soldados que Perú, o más soldados que Perú al inicio de la guerra. No. Chile tenía un poco más de 2.990 soldados en el cuartel para el 1 de enero de 1879. Perú tenía más de 5.000 y Bolivia más de 2.000, 2.200. Sumados eran más que Chile. ¿Cuándo es que Chile logra tener más soldados? Cuando muere Arturo Prat Chacón el 21 de mayo de 1879 en Iquique. La muerte de Prat llena de patriotismo a los chilenos que se van a sumar a la guerra, pero antes no. Ahora, Chile tenía un poderío naval increíble. El segundo más poderoso por debajo solamente de Brasil y más poderoso incluso que Argentina. Y Chile poderoso del mar por un conflicto contra Argentina posible. Entonces, ambos estaban en niveles precarios económicamente, Chile también, Perú peor que Chile, Bolivia ni qué decirse, Bolivia era un esperpento económicamente hablando, Perú tenía los conflictos del contrato Dreyfus de 1869, la bancarrota del 72, la estatización del Salitre en el 75, bueno, estábamos quebrados. Chile, sin embargo, estaba en mejor condición, pero no súper mejor tampoco, ¿eh? O sea, solamente que ligeramente mejor. La primera gran campaña de la guerra sería en el mar, y es que para luchar con garantías en una zona como el desierto de Atacama es fundamental el control del mar, ya que esto permitirá una mayor movilidad de las tropas, poder suministrar mejor a los ejércitos y sobre todo bloquear la economía del contrario. Bolivia no tenía armada, así que Chile se enfrentó solamente con Perú. En esta época los barcos blindados aún luchaban codo con los barcos de madera, unas imágenes un tanto curiosas a día de hoy, claro. Las fuerzas de ambos países eran modestas. Chile tenía dos fragatas blindadas, la Cochrane y la Blanco Encalada. Para la época, Chile no tenía una armada modesta, tenía la segunda mejor armada de Sudamérica, muy potente. Perú tenía una armada no tan mala, porque la Independencia y el Huáscar no eran barcos malos, o sea, no hay que caer en esa mentira. Chile tenía barcos también de madera, como la Esmeralda, la Covadonga, entre otros, sí, Perú también tenía barcos de madera, pero ambos tenían dos blindados muy importantes, pero los blindados chilenos en comparación a los peruanos, ni qué decirse, pues el Cochrane, el Blanco Encalada, eran de 9 pulgadas su espesor, la armadura, la coraza, por eso se llamaban acorazados, que protegía de un cañonazo, rebotaba. La coraza del Huáscar y de la Independencia era de 4,5, ¿no? Entonces los cañonazos del Cochrane o del Blanco Encalada podían perforar, hacer un forado en el armazón de los barcos peruanos, mientras que los barcos peruanos no podían hacer nada en los barcos chilenos. Pero eso no es culpa o sea, eso no es ya Chile no estoy hablando de eso, sino estoy explicando, ¿no? Que las dos fuerzas eran absolutamente distintas en el mar, al menos, por ahora. Que Perú tenía una fragata blindada, la Independencia, y un monitor blindado, el Huáscar.
Los buques peruanos eran más rápidos, pero el blindaje de los chilenos eran prácticamente inexpugnable para los barcos peruanos. Chile, para ahogar la economía peruana, decidió bloquear el puerto de Iquique con el grueso de su flota. Sin embargo, gran parte de esta salió a alta mar para batirse con los dos grandes buques blindados que tenía Perú. Sin embargo, las flotas se cruzaron sin verse. Cuando los peruanos se enteraron de que el bloqueo de Iquique había quedado en un par de barcos chilenos poco potentes porque el resto habían salido a buscarles, fueron directos a por ellos. Y así fue, el 21 de mayo se da el combate naval de Iquique, en el que un barco blindado dio buena cuenta de la corbeta de madera chilena Esmeralda. Pero el gran buque peruano, la fragata blindada Independencia, encalló tras una gran maniobra de la goleta chilena de madera Covadonga, la cual bombardeó a placer al gran buque peruano. De la noche a la mañana, Perú había perdido a su mejor barco. A ver, así no fue un poco. Vamos a ponerle stop un rato. A ver, fueron dos combates el 21 de mayo. El combate de Iquique, donde victoriosamente se va a consagrar Miguel Grau frente a un barco de madera y una valentía increíble, irrefutable, ejemplar, imitable de Arturo Prat Chacón, que en un barquito de madera pequeño y antiguo le va a hacer frente a un buque acorazado como el Huáscar. Un abogado de poco más de 30 años, si no me equivoco 31, que había perdido a su hija y que tenía una esposa brillante como Carmela Carvajal, se va a lanzar a la cubierta del Huáscar valientemente con espada en mano y arma y a pelear, y lo van a matar de un balazo. Él es Arturo Prat. Ese es el combate de Iquique. La Esmeralda se parte en dos. A 9 millas estaba dándose el combate de Punta Gruesa. El combate de Punta Gruesa va a ser entre la Independencia de 2000 toneladas contra la Covadonga. En la Independencia está Guillermo Mor, capitán peruano que había estudiado en Inglaterra. Ahí para que los que dicen, no, pero todos los ingleses lo habían enseñado a los chilenos. Bueno, Guillermo también estuvo ahí estudiando con los ingleses. Guillermo Mor, gran marino peruano, extraordinario. Y este buque de 2000 toneladas perseguía un barco de madera inservible, con el perdón de los chilenos, llamada la Covadonga, cuyo capitán era un cobarde, se me va el nombre ahora, Condel, ¿no? Manuel Condel, si no me equivoco. Y Condel escapa, no tenía la orden de escapar, ellos tenían que quedarse a defender el bloqueo de Iquique, pero Condel escapó cobardemente. Los historiadores chilenos coinciden en que si Condel no hubiese tenido la fortuna que tuvo, hubiese pasado un juicio por lo que pasó. Si hubiesen, por supuesto, ¿qué es lo que pasó? Que Condel se mete a la playa, escapa, y a la hora de escapar se pega a la playa, no se sabe si con o sin intención, pero se pega, la torpeza de Guillermo Mor, que lo sigue sus aguas, y una roca que está bajo el mar le raspa la base, porque al pasar la Covadonga, que era menos pesada, no pasa nada, y al pasar la Esmeralda, la Independencia, que más pasar, le raspa la base, pero eso no fue una estrategia de Condel. Bueno, al menos no queda testimonio de ello, ¿no? Yo lo que veo ahí, mi interpretación es a un tipo atemorizado, escapando frente a una fragata enorme, y por otro lado veo también a Arturo Prat Chacón escapando, también atemorizado frente a un barco grande, como escapó Miguel Grau muchas veces también, porque Miguel Grau fue, bombardeó y se escapó. Y Miguel Grau cuando enfrentó murió. Es la verdad. O sea, así como el Huáscar no podía hacerle frente a la Esmeralda, al Blanco Encalada ni al Cochrane, y cuando lo hizo murió valientemente el 8 de octubre de 1879 en el combate de Engamos, de igual manera la Esmeralda ni la Covadonga podían hacerle frente al Huáscar y a la Independencia respectivamente. No podían. Por eso escaparon, atemorizados. Y en el escape de la Esmeralda se revienta una caldera, se reduce su andar a 3 nudos, y ahí es donde se logra espolonar, y ahí Arturo Prat muestra su valentía y se lanza hacia la cubierta del Huáscar. Lo que no hace Condel escapa, y cuando el barco encalla, Condel da media vuelta a la Covadonga y saca el ametrallador y empieza a matar a todos, mientras se lanzaban al mar los náufragos de la Independencia. Mientras Grau estaba salvando a marinos niños de la Esmeralda, cuando ésta había naufragado, Condel cobardemente, parte también de la guerra, hay que reconocer que es parte de la guerra, ¿no? Ahí se ve la parte humana también. Lo que va a hacer es matar a los peruanos que estaban naufragando.
Así que estrategia, brillantez, no sé qué exactamente dijiste, pero fue un adjetivo exaltativo, ¿no? Hacia, hacia Condel, no, yo no lo encuentro por lo menos, y los historiadores chilenos tampoco, ¿ah? Tampoco, pero bueno, continuemos. Y aunque el Huáscar dio guerra durante 4 meses más atacando puertos, líneas de comunicación e incluso capturando el vapor Rímac que transportaba un regimiento de caballería, Lo capturó junto a la Unión, ahí hay un debate sobre eso. la victoria de Chile por mar era cuestión de tiempo. El Huáscar fue capturado en el combate naval de Angamos, donde las fuerzas peruanas en inferioridad nada pudieron hacer ante el grueso de la flota chilena. En abril de 1880 la Armada chilena estableció un bloqueo en Callao que penalizará a Perú durante toda la guerra. La guerra del Pacífico en el mar estaba finiquitada. Pero vamos a lo realmente importante, lo que ocurrió en tierra. La guerra se dividió en 4 campañas. La primera de ellas fue la campaña de Tarapacá. Tarapacá era el centro de la economía peruana, ya que era de donde se extraía el guano y el salitre con el cual Perú financiaba la guerra. Principalmente el salitre. Guano, no, principalmente era el salitre, ¿ah? El salitre, estas costras que se forman sobre la superficie terrestre y que sirve el salitre para los campos de cultivo que reemplazará el guano y para la pólvora, ¿no? El ejército chileno comenzó la invasión de Perú el 2 de noviembre de 1879, con el desembarco de 9.900 hombres, siendo este uno de los primeros desembarcos anfibios de la era moderna. Es cierto, ese fue un desembarco brillante el de Chile, ¿ah? El primer desembarco anfibio de la historia de la humanidad, increíble. Eso es apoteósico. Ahora, solamente 1.000 hombres van a tratar de evitar que los chilenos desembarquen atacando ahí en Pisagua, ¿no? El 2 de noviembre del 79. Pisagua fue tomada sin problemas. Los chilenos comenzaron a avanzar en la zona derrotando a las tropas aliadas en la batalla de Dolores. Con la victoria los chilenos consiguieron sitiar Iquique, ciudad que se entregó sin resistencia. A pesar de la victoria aliada en la batalla de Tarapacá, peruanos y bolivianos no pudieron mantener sus posiciones y se retiraron a Arica. Y ojo spoiler, la victoria aliada en la batalla de Tarapacá será la única victoria aliada hasta el final de la guerra. No. Aliadas sí, aliadas. El caso es que Chile, que ya controlaba el mar, había tomado la zona más rica de Perú sin excesivos problemas. Tras la desastrosa actuación de los aliados en la campaña, los presidentes de Perú y Bolivia tuvieron que dejar su cargo. La siguiente campaña de la guerra será la de Tacna y Arica. Espérate. No, acá hay un error. Acá hay un error grotesco, ¿ah? Apunten esto, por favor. El presidente del Perú, después de la batalla de Tarapacá, que se ganó por Andrés Severino Cáceres, una victoria pírrica, dicho sea de paso, el presidente no tuvo que dejar su cargo, el presidente escapó del Perú. El 18 de diciembre de 1879, el presidente Mariano Ignacio Prado, que tenía el grado de general en Chile y recibía sueldo como general del ejército chileno, pero en el Perú era coronel, o sea, en Chile lo querían más que acá. Ese presidente se fue del Perú a comprar armamento el 18 de diciembre de 1879, el día de su cumpleaños, y prometió regresar pronto con el armamento, y hasta el día de hoy lo estamos esperando el presidente. Se ha demorado un poco. Espero que esté por ahí intentando comprar armamento todavía Mariano Ignacio Prado, pero ya no nos va a servir el armamento. Pero bueno, se perdió de repente en el tiempo. Lo que no es verdad de Mariano Ignacio Prado es que se fugó con la plata. Eso no es cierto. Durante mucho tiempo han dicho que sí, que se fue con el dinero, que se robó cuánto dinero, lo de una colecta pública y todo lo demás. Con la colecta pública se compraron 2 barcos, el Diógenes y el Sócrates. Al reino de Alemania le pusimos bandera griega y lo tratamos de navegar hasta acá, pero al pasar por Inglaterra lo decomisa, declarando una neutralidad. Dice, no puedo dejar que pase un barco ni chileno ni peruano por acá si están en guerra, así que lo decomisa. También le va a decomisar 2 barcos a Chile, la Esmeralda y el Prat. Entonces, no es que los presidentes renunciaran a su cargo, se fugaron cobardemente. Una zona que era un gran nudo de comunicaciones y que también suponía la salida natural de Bolivia al mar. Las fuerzas chilenas se dividieron. 11.000 soldados desembarcaron en Punta Coles y más de 2.000 atacaron Mollendo, un punto clave desde el que salían los suministros de la guarnición de Arequipa. En marzo también se conoce como la batalla de Los Ángeles. De 1880 los chilenos salieron victoriosos en la batalla de Los Ángeles. De esta forma, Tacna y Arica quedaban aisladas del resto de Perú. En mayo los chilenos vencieron a los aliados en la batalla de Tacna y en junio lo hicieron en la de Arica. Aniquilados. No habían aliados en la batalla de Arica. En la batalla de Arica solamente pelea Perú contra Chile. 1.660 soldados por acá versus 4.000 y pico por allá. Otros dicen, no, Perú era 1.900 y pico, Chile era como 6.000. Bueno, ahí estas 2 fuentes. Pero eran soldados peruanos contra soldados chilenos en Arica. Bolivia estaba tomando mate, hermano. Bolivia estaba tomando mate.
sobándose en los Andes, del frío. No, hermano, acá no estaba Bolivia. Bolivia dejó de pelear de la batalla de Tacna. No volvió a pelear, no volvió a hacerlo, pues. Era su guerra, pero no quiso continuar. Los ejércitos profesionales de Perú y Bolivia dejaron completamente de existir. De hecho, Bolivia no volvió a participar en la guerra, mientras que Perú trató de organizarse y resistir. Estados Unidos intentó mediar para que finalizase el conflicto, pero las exigencias chilenas no fueron aceptadas por Perú, como si Perú estuviese para negociar. Fue entonces cuando Chile... Opa. Espérate un momento. Por supuesto que se tiene que negociar en una guerra. Por supuesto, Chile pedía Tarapacá y pagar la guerra. Y, o sea, si Chile pedía pues todo el Perú, que le íbamos a dar todo el Perú, un poquito de lógica. Cuando hay una guerra y uno pierde, se negocia. Se negocia. Y en las guerras, para que el vencido pueda aceptar lo que el vencedor quiere, se le tiene que humillar, se le tiene que presionar, se le tiene que arrinconar. Y Chile, al ver que Perú no cedía, Tarapacá viene a Lima y presiona. Y en Lima, con la humillación y la conquista de Lima, que yo sé que fue una conquista, esto no te lo va a reconocer ningún peruano, obviamente, porque tiene un sesgo muy tonto. Perú va a tener que ceder después de 2 años la entrega de Tarapacá, Arica y Tacna, a plebiscito de las 2 últimas. Pero por supuesto que los países tienen que negociar, pues hijo, ¿cómo crees que? O sea que si te piden cualquier cosa tienes que aceptarla. Así hayas perdido, tienes que negociar. Se llega a un acuerdo, se llega, una conciliación. lanzó la campaña de Lima. Para entonces el ejército chileno llegó a tener más de 40.000 efectivos. Lima estaba bien defendida con 2 líneas correctamente fortificadas, pero a los chilenos ya nada parecía pararles. Tras la batalla de Chorrillos y la batalla de Miraflores, ambas ganadas por el ejército chileno, Lima cayó en enero de 1881. La capital de Perú estaba en manos chilenas. Los peruanos sin ejército, sin economía y sin la mayor parte de su territorio se refugiaron en las zonas más recónditas de los Andes. No sin la mayor parte de nuestro territorio. Estaba ocupada Lima, Tarapacá, Arica, Tacna y Moquegua. Eso no es la mayor parte de nuestro territorio, pues. Después de Lima va a irse ya la campaña de la Breña. Y bueno, cuando Lynch incendia las azucareras del norte, sí, esa es una parte muy dura de la historia de la guerra del Pacífico. Desde allí organizaron unas guerrillas que serán un auténtico dolor de cabeza para los chilenos. La zona de los Andes es súper escarpada, de difícil acceso y a la que los chilenos tenían muy complicado llevar grandes cantidades de suministros. De hecho, los soldados chilenos a menudo se tenían que separar y se perdían, lo que les hacía presa fácil para las guerrillas peruanas. También las enfermedades se cebaron con las tropas chilenas. Sin embargo, muchos peruanos eran conscientes de que continuar la guerra era una locura y de que una rendición evitaría la destrucción total del país. Al frente de esta corriente estaba Miguel Iglesias, un militar que lanzó el llamado Grito de Montán y a principios de 1883 estableció un gobierno con el objetivo de firmar la paz con Chile. Sin embargo, entre los propios peruanos hubo enfrentamientos entre aquellos que querían continuar la guerra y los que querían seguir luchando. De hecho, ni siquiera el gobierno de Iglesias era el único de Perú, y el resto decidieron seguir con la guerra. Estos peruanos que no estaban dispuestos a rendirse estaban la mayor parte de ellos bajo el mando de Andrés Avelino Cáceres. Finalmente los chilenos lanzaron una última expedición para acabar con los peruanos que aún estaban en condiciones de luchar. Así se llegó a la batalla final en julio de 1883, la famosa batalla de Huamachuco, en la que los peruanos sufrieron grandes bajas. La resistencia peruana, ya muy desorganizada, aguantó un poco más en Arequipa, pero finalmente sucumbió ante un motín en la propia ciudad. El gobierno peruano de Iglesias se estableció y fue capaz de firmar la paz con Chile el 20 de octubre de 1883. Venga, y ahora lo que todos os estáis preguntando, ¿y qué ganó Chile? Pues Chile también se anexionó la costa boliviana. Desde entonces Bolivia perdió su única salida al mar para siempre. La paz definitiva entre Chile y Bolivia fue sellada con el Tratado de 1904 entre Chile y Bolivia. La guerra entre Perú y Chile concluyó con la firma del Tratado de Ancón, mediante el cual la región de Tarapacá fue cedida a Chile y las provincias de Arica y Tacna quedaron bajo administración chilena por un lapso de 10 años. Pero la resolución definitiva no fue hasta 1929, cuando se firmó el Tratado de Lima, que contó con la mediación de Estados Unidos y que decidió que gran parte de la provincia de Tacna fuese devuelta al Perú, mientras que Arica y el resto quedó definitivamente en manos de Chile. Así que Chile ganó mucho territorio, pero... Bueno, sí, tienes que resumir porque es mucho más extenso, ¿no? En realidad, yo se lo he dicho a los amigos de Chile que me siguen hace mucho tiempo, que uno de los grandes problemas de esta enemistad que perdura en la cabeza de muchos peruanos todavía, no en la mía, es que Chile no devolvió Tacna y Arica porque nunca permitió que haya plebiscito. Ese acto desleal de parte de Chile es algo que lamentablemente genera parte de la enemistad. Genera, porque Tacna y Arica tenían que ser devueltas si es que un plebiscito lo decidía. El plebiscito tuvo que darse en 1894, no se dio, lamentablemente. Chile puso un montón de trabas y lo peor de todo, la chilenización de Tacna. Y eso fue muy duro, un golpe muy duro para los tacneños. Y
Y bueno, pues ya el tratado de 1929 le pone fin a la discordia. Yo siento que Perú no gana en ese tratado. Perú tuvo que recuperar Arica, yo lo he dicho siempre. Perú tuvo que haber recuperado Arica, pero no se recuperó. El gobierno puso ahí los límites, ya está hecho, no podemos ir a recuperar Arica, olvidémonos de eso, pero hay que reconocer también que el tratado de Ancón no lo respetó Chile. Artículo 3 no fue respetado por Chile. Mientras que Perú, perdido, derrotado, tuvo que soportar más de 40 años de humillaciones, principalmente en la región de Tacna, ¿no? Los tacneños son muy patriotas por todo lo que vivieron. Es algo que yo espero que algún día, los amigos de Chile puedan entender, ¿no? Territorio del bueno, del que tiene cosillas bajo la tierra. De esta forma Chile se hizo con grandes depósitos de guano, de salitre y de cobre, algo que fue clave para el No sé por qué hablan tanto del guano. desarrollo del propio Chile como potencia en América del Sur. De hecho, el salitre fue la principal fuente de riqueza de Chile hasta la Primera Guerra Mundial. Y bueno, esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte al canal, dar... Bueno, este es el video del que me pidieron que yo reaccione. Es un buen video para un español. Sí, ha hecho un gran resumen de la guerra. En 9 minutos y pico ha logrado algo que es muy difícil, pero lo ha logrado. Y bueno, felicitarlo. Obviamente hay otros detalles que le tomarían mucho más tiempo, no es su especialidad, ¿no? Pero bueno, estuvo muy interesante. Así que si te gustó el video, lo puedes compartir, esta reacción. Al menos tiene un mayor conocimiento que bolivianos sesgados y que peruanos sesgados y chilenos sesgados también, porque también hay chilenos sesgados. Así que si deseas adquirir mi libro Perú y Chile, Historia de una enemistad, puedes escribir al más 51 982 324 572. Su costo para todo Perú es de 40 soles y para Chile es de $20. Espero que puedan comunicarse, aparte de mi número personal, ahí podríamos conversar. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Y viva el Perú, viva Chile, viva Bolivia, carajo. Pues.